Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Andrés Jaramillo González, docente del Magisterio Colombiano y estudiante del doctorado en Educación e Innovación de la Universidad de Innovación e Investigación de México, UICS. El propósito del presente podcast es presentar una síntesis del artículo del profesor Vincent Lancrin con respecto a cómo la inteligencia artificial y la tecnología educativa inteligente transforma o tiene el potencial de transformar el proceso educativo. Con respecto a lo que presenta el artículo del profesor Vincent, lo primero que menciona es la eficacia, con respecto a lo cual indica que las tecnologías educativas tienen la potencialidad, a partir de la analítica del aprendizaje, de brindar información amplia, rigurosa y precisa con respecto al contexto y a la situación académica de los estudiantes, tanto desde el punto de vista de sus conocimientos previos como de sus habilidades y sus necesidades, de modo que se logre la eficacia en el proceso educativo a partir del conocimiento de los estudiantes de todas sus circunstancias y de la consecuente elaboración de estrategias educativas adaptativas y personalizadas que se adapten tanto al entorno como a cada uno de los individuos. Posteriormente, el profesor Vincent habla del aspecto de la equidad, con respecto a lo cual presenta una discusión, pues en cierto sentido se habla de que puede aumentar la brecha en cuanto a la eficacia del proceso educativo, toda vez que existen diferentes posibilidades de acceso a los dispositivos y a la conectividad por parte de los diferentes estratos socioeconómicos. En este sentido, pues los más favorecidos tienen una mejor accesibilidad a la información y a los dispositivos necesarios para llevar a cabo sus quehaceres, mientras que aquellos sectores más pobres y con más limitaciones desde el punto de vista económico tienen un acceso más restringido. Entonces, con respecto a la equidad, pues por un lado puede haber un aumento de brecha, es decir, hay una controversia o discusión al respecto, porque también menciona el autor en su artículo que las tecnologías y el acceso a la información también pueden mejorarse y ser más equitativo, toda vez que la disponibilidad y acceso a diferentes materiales pues es mucho más amplio en la era actual y mediante el uso de los diferentes recursos que se encuentran en red y en línea. Tiene una potencialidad muy importante y es la posibilidad de atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales, como aquellos que tienen algún déficit cognitivo o cognitivo, o bien aquellos que tienen alguna limitación física. Explícitamente el autor menciona a los estudiantes que puedan tener discapacidad visual o discapacidad auditiva, donde la inteligencia artificial pues puede servir como un medio para pasar ciertos materiales a formatos audibles para quien tenga la discapacidad visual, o bien para quien tenga discapacidad auditiva. El mismo autor menciona que el ejemplo más elemental es el de la creación de subtítulos mediante inteligencia artificial, cuestión que es una tarea automatizada y que permite que ante un material auditivo pues se generen estos recursos que permiten el acceso a aquellos estudiantes con esa limitación auditiva, con esa circunstancia. Entonces, de ese modo, pues puede aportar también positivamente las nuevas tecnologías a la equidad. Entonces, nos queda claro pues que el autor presenta que hay esa discusión, esa controversia en cuanto a que puede generar, por un lado, una mayor inequidad, pero también tiene la potencialidad de generar equidad. Hay una ambivalencia en esa circunstancia, donde el autor finalmente termina por inclinarse que es más lo positivo en cuanto a la generación de equidad que pueden brindar estas tecnologías educativas inteligentes, que en el caso contrario hay mayor favorabilidad por contribuir a una mejor equidad.
También nos indica que estos sistemas pues, nos pueden generar ya como una cuestión concreta las alertas tempranas que permiten a directivos y docentes intervenir aquellos casos en los que puede haber deserción escolar. Siguiente aspecto con respecto a las oportunidades de las tecnologías inteligentes es el de la eficiencia. Y el autor Vincent pues lo que hace es encaminarlo en dos aspectos, tanto el económico como el temporal. Con respecto al económico, pues se menciona que ciertos procesos en cuanto al trámite y tratamiento de datos y de información, pues puede resultar más eficiente el proceso mediante la utilización de las tecnologías digitales, lo cual puede implicar una optimización de los recursos económicos invertidos en toda esta gestión de información. Pero también posterior a ello, el autor hace énfasis en la optimización con respecto al tiempo y de cómo los docentes tienen la posibilidad de atender de mucha mejor manera aquellas tareas y actividades que demandan más de sus capacidades y de su atención, dejando aquellas que pueden ser automatizadas o que pueden ser rutinarias a las tecnologías. Entonces, en este sentido, pues también puede aportarse para la mejora del proceso formativo. Un ejemplo muy concreto tiene que ver con la automatización de los procesos de evaluación, que cuando el docente debe hacerlo manualmente, pues requiere dedicar cierta cantidad de tiempo que podría ser utilizado en tareas y actividades más provechosas dirigidas a mejorar la eficiencia del aprendizaje de los estudiantes. Pasada esta sección en el artículo del profesor Vincent, pues se mencionan ciertos aspectos relacionados con el futuro de la enseñanza. En especial se hace énfasis en que la tecnología actual vigente en este siglo XXI pues aún no tiene la pretensión de reemplazar al docente. Claramente el autor menciona que al menos no por ahora. De momento las tecnologías disponibles a las que tenemos acceso en la actualidad pues son tecnologías que requieren de la intervención humana y que es el docente quien finalmente termina tomando las decisiones relacionadas con su proceso de formación y también relacionadas con la parte logística de todo el entorno educativo. Menciona el profesor Vincent la referencia del profesor Iventhaler con respecto a cómo la analítica del aprendizaje permite intervenir el proceso formativo desde muchos puntos de vista con base en tener un conocimiento informado y razonablemente sustentado para poder efectuar cambios y modificar estrategias dentro del proceso educativo. Por supuesto, el formarse en las competencias digitales modifica el comportamiento del docente y puede mejorar su competencia en el desarrollo de sus actividades. Termina el profesor Vincent mencionando, después de todo el análisis hecho, los riesgos que se presentan a partir de la utilización de las tecnologías inteligentes en la educación. Y en concreto hace énfasis al riesgo con respecto a la privacidad en cuanto a lo que es el manejo de datos, donde se reconoce que hay ciertos datos sensibles que están asociados al sector educativo, donde por ejemplo se exponen datos sobre las circunstancias biométricas que identifican a una persona y también en ciertos casos sobre sus historiales clínicos, en especial en lo que tiene que ver con la parte cognitiva. En este sentido, pues se aclara que existe una regulación gubernamental extendida ampliamente por todos los países de la faz del planeta. Menciona que en todos los países que pertenecen a la OCDE existen regulaciones muy serias
que previenen la correcta utilización de los datos, de manera que los datos que sean recopilados y tratados en los procesos educativos pues sean usadas estrictamente con esos fines, con fines educativos, y que no lleguen a manos de terceros para darle finalidades diferentes a aquellas que se tienen como principio o como objetivo. Hace una reflexión ya hacia el cierre de su artículo el profesor Vincent con respecto al hecho de que el análisis del aprendizaje, las analíticas del aprendizaje, pues resultan en identificar características de las prácticas tanto de docentes como de estudiantes, y entonces genera una pregunta si pueden funcionar como un mecanismo para establecer sanción o para apoyar a los docentes y a los estudiantes en sus quehaceres. Con respecto a lo cual, pues hace una mención muy importante y una reflexión en cuanto a que no conviene utilizar estos mecanismos y los resultados obtenidos a partir de las analíticas del aprendizaje para que los docentes sean sancionados, inclusive bajo ciertas circunstancias recompensados, toda vez que eso motivaría o sería una fuente que invitaría a algunos actores del proceso educativo, pues en cierto sentido, a modificar o alterar los resultados obtenidos a partir de la analítica, en cierto sentido a engañar el sistema. Entonces, con esto hasta el momento, pues lo que se ha hecho es una síntesis con respecto a lo que presenta este artículo de Vincent. Mil gracias por la atención.